Bienvenidos a esta segunda sesión. Yo soy el profesor Luis Felipe Ramírez y vamos a entrar en esta segunda sesión con el conocimiento de Platón y Aristóteles, dos personajes importantes para entender el conocimiento a nivel racional, ¿verdad? Porque después de estos dos señores, el conocimiento, digamos así, toda la estructura de la filosofía prácticamente descansa en estos dos grandes personajes de la Grecia antigua. De tal manera que, sin más, entramos de lleno en este segundo encuentro. Bien, como he dicho, entonces, segunda sesión, la noxiología de Platón y de Aristóteles. Hemos dicho que Platón y Aristóteles son dos personajes importantes para la filosofía y ahí nacieron las dos grandes instituciones del pensamiento griego, llamado la Academia, de la cual era el padre de la Academia, era Platón, y después el Liceo, el nombre que Aristóteles, después de la muerte de Platón, funda como otro tipo de institución llamado el liceo, de tal manera que la academia y el liceo van a ser las grandes instituciones que son, digamos así, un poco las bases de lo que después va a ser las grandes universidades, etcétera, nacen de este concepto que ya no era solamente, digamos así, propio y original de Platón y Aristóteles, sino que ya existían escuelas de pensamiento de distintos tipos, ¿verdad? En Grecia, también las hubo en el Imperio Romano y por supuesto lo hubo también en otros, en Oriente también, ¿verdad? Las grandes escuelas de pensamiento también que hubieron no solamente en el Oriente lejano, ¿verdad? De Asia, sino también en África y al mismo tiempo también en Asia. De tal manera que este paso es interesante. Nosotros vimos el paso del mito al logo, ¿verdad? En toda en todo el proceso de los presocráticos, como un elemento interesante que nos permite ver la continuidad como Sócrates, ¿verdad? Es el padre del pensamiento griego y Platón continúa el pensamiento de alguna manera socrático y después le sucede a Aristóteles. Por tanto, este paso es un paso de maestros a discípulos, el paso del maestro al discípulo, donde hay un aspecto de continuidad, porque se ve la continuidad no solamente cronológica, sino histórica también. Incluso hay muchos elementos del pensamiento tanto de Sócrates como de Platón y Aristóteles que van a ser comunes y por supuesto hay diferencias importantes porque uno ha ido superando al otro en muchos elementos. De tal manera que a pesar de que hay un pensamiento continuo, también hay una ruptura de pensamiento. De aquí que esta frase famosa de Aristóteles se puede aplicar perfectamente. Aristóteles decía, amicus Platoni sum, sed magis amicus veritatis sum. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la filosofía, de la búsqueda de la verdad. Por tanto, el problema central de este momento, de este tiempo, responde a esta pregunta: ¿dónde reside la esencia del conocimiento? ¿Dónde reside la esencia de las cosas? Si residen fuera de ellas o están en ellas mismas. Esa va a ser la búsqueda que vamos a encontrar en Platón y Aristóteles. Por tanto, el problema general del conocimiento va a ser un problema, va a ser un elemento de epistemología, o sea, de la búsqueda de la verdad, el conocimiento como un problema de la búsqueda de un conocimiento racional, ¿verdad? Que tenga orden, que sea evidente, que parta de las evidencias o que llegue a las evidencias, ¿verdad? Y para eso se necesita el paso de un conocimiento de la lógica. La lógica es la estructura del pensamiento que permite, a través del lenguaje, ordenar la episteme, ordenar el pensamiento. Antes de entrar a hablar un poco de Platón y Aristóteles, aquí hacemos un enfoque interesante de todo el planteamiento de la filosofía para nosotros saber dónde estamos comenzando. ¿Ven?
En el cuadro del centro, donde dice enfoque, hay cuatro apartados, ¿verdad? Un apartado dice la naturaleza, el otro Dios, el hombre y la técnica. Un poco pudiéramos decir en forma suscita rápido, ¿verdad? Que aquí se enfoca, prácticamente se enfocan los cuatro grandes temas de la filosofía a través del tiempo. El primer enfoque, el enfoque de los orígenes, ¿verdad? Que era precisamente del arjé, el conocimiento, la búsqueda. Y esa búsqueda era a partir precisamente de la naturaleza, ¿ok? Del conocimiento, cuál es el origen de las cosas. Por tanto, ese enfoque era un enfoque netamente cosmocentrista, era cuál es el origen del cosmos, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del hombre, etcétera, ¿no? Entonces, un deseo de saber cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Y cuál es el origen de las cosas. Por tanto, el enfoque era cosmocentrista. Después del siglo V, después de Cristo, hasta el siglo XIV aproximadamente, el enfoque de la filosofía en toda la filosofía medieval fue tecnocentrista, o sea, teocentrista, perdón, teocentrista. El enfoque fundamentalmente era el tema de Dios. Pasamos después del siglo aproximadamente XV en adelante, el antropocentrismo, el tema y el enfoque de la filosofía fue en el hombre. Y por último, en estos tiempos eh, que están por definirse, ¿verdad? Algunos le llaman el tecnocentrismo, es la época fundamentalmente donde se centra en la ciencia, ¿verdad? En la técnica, digamos así, más que en la ciencia, la técnica, ¿verdad? Pero, por supuesto, como este es un elemento que está en desarrollo, algunos ¿cómo se llama? Conceptualizan de distintas maneras. Yo le digo tecnocentrismo porque el centro precisamente que gira en torno a todas estas problemáticas del mundo de hoy tiene que ver con la técnica, pero algunos le llaman, le dicen de otra manera, le llaman, por ejemplo, posmodernidad, transmodernismo, transhumanismo, porque es la superación del hombre, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Pero para que ustedes vean cómo el desarrollo de las ciencias, tiene un desarrollo que puede ser también sincrónico y es diacrónico, porque aunque nosotros nos preguntemos por el tema hoy actualmente, que es el tema del hombre, ¿verdad? Por supuesto, no estamos negando el tema de Dios y el tema de la naturaleza. Se trata de enfoque, que significa que el punto, el punto el esfuerzo filosófico se centra en estos aspectos, sin menospreciar y sin pensar que en un tiempo se ha dejado los otros. Por supuesto, si hay olvido, pero son olvidos que no son ingenuos, ¿ok? Cuando una persona olvida el tema de la naturaleza, hoy en día no es un tema ingenuo. Olvidar algunos aspectos de la filosofía es darle preponderancia a uno y quitar otros. Y eso, por supuesto, viene en detrimento o a favor de una visión filosófica que uno tiene en este momento. Bien, volvemos de nuevo a identificar, antes de entrar a Platón y Aristóteles, estos tres personajes que son fundamentales para entender a Platón y Aristóteles. Pensemos en Heráclito, ¿verdad? Que nos introduce al tema de la racionalidad y ve la importancia del cambio, ¿ok? Del panta rei, todo cambia, todo se transforma, ¿ok? Este elemento va a ser muy importante en el desarrollo del conocimiento porque ¿qué dice Heráclito? El conocimiento es un permanente cambio, ¿verdad? Un ir hacia, un constante ver que las cosas cambian y el conocimiento no es otra cosa sino cambio. Mientras que Parménides, en cambio, dirá lo contrario. El conocimiento no cambia, el conocimiento permanece, ¿ok? Y permanece fundamentalmente por estos principios que hemos dicho, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente o de causalidad. ¿Está bien? Esos tres principios son fundamentales para entender a Parménides y el desarrollo después de Platón y Aristóteles. Y después Protágoras, ¿verdad? Antropos, metron, pantón, que significa el hombre es el metro, la medida de todas las cosas. ¿Ok? De tal manera que Protágoras identifica que el conocimiento es el centro de la realidad. De tal manera que la realidad
no existe en sí misma, sino que existe en la medida en que nosotros la conocemos. Entonces, estos tres personajes van a ser muy importantes después en el desarrollo tanto del pensamiento de Aristóteles, de Platón, como de Aristóteles. Y entramos aquí en dos problemas que se van a encontrar tanto Platón y Aristóteles, el problema de la realidad, ¿verdad? Y esa realidad tiene dos grandes elementos. Uno, la objetividad, la realidad de las cosas que están fuera de mí, ¿ok? Y esas cosas que están fuera de mí, como decía Descartes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fuera de mí? Es todo lo que no soy yo. Todo lo que no soy yo está fuera de mí, ¿ok? Y eso que está fuera de mí lo pudiera llamar objeto, ¿ok? Aunque los sujetos en este caso también pudiéramos llamarle objeto, pero no en el sentido negativo, ¿verdad? De objetivar a la persona, al hombre, ¿ok? En el sentido negativo, sino objeto es que es objeto de nuestro estudio, es objeto de nuestra visión, es objeto del conocimiento, ¿está bien? En ese sentido. Y por otro lado está el sujeto que conoce. Entonces, el objeto que tiene que ver con la ontología, con el ser de las cosas, ¿verdad? Y el sujeto que tiene que ver con el conocimiento de las cosas. Entonces se junta en la realidad, por un lado tengo los objetos de las cosas y por otro lado tengo el sujeto que conoce, ¿verdad? Y ese va a ser lo que se va a llamar después el puente del conocimiento. ¿Cuál es el puente del conocimiento? Un sujeto que conoce, noxiología, ¿ok? Y un objeto que es conocido, un objeto que es un ser que está afuera, que es conocido. Entonces, ¿qué es la realidad? No es otra cosa sino el acercamiento del sujeto al objeto, ¿ok? Y de ese acercamiento, pues se desprenden una infinidad de teorías que después vamos a ir viendo progresivamente. Y entramos ya en la filosofía de Platón, ¿verdad? Platón, fundamentalmente, Platón, si nosotros tuviéramos que identificar en la noxiología, tendríamos que decir que Platón es el filósofo de las ideas, ¿ok? Que en términos griegos significa eidos, ¿ok? Ideas. Platón reconoce que Heráclito tenía razón en el mundo físico, todo cambia. Pero la ciencia requiere de estabilidad y el cambio no explica el mundo en su totalidad. Pero ese cambio es apariencia porque es pasajero y contingente. Esto nos remite a nosotros a Parménides precisamente con la teoría de los dos mundos, el mundo inteligible, el mundo del conocimiento y el mundo sensible, el mundo de la experiencia, el mundo de lo transitorio, ¿ok? El mundo de lo contingente, de lo que cambia, de lo que desaparece, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, Parménides explica precisamente el cambio. ¿Qué es el cambio? Es lo que está diciendo en este momento Platón, ¿ok? En el mundo físico todo cambia, eso es verdad, pero ese cambio es aparente. En realidad, en todo cambio existe algo que va a permanecer siempre. Y esa permanencia es lo que Parménides dice que es el ser de las cosas, aquello que permanece, ¿ok? Que después Aristóteles dirá la sustancia, qué es lo que hace que una cosa sea esa y no sea otra, es la sustancia, que es no es otra cosa sino otro nombre del ser. Por tanto, las ideas no son conceptos mentales. No es, según Platón, no es que yo tengo conceptos mentales, son entidades reales para Platón, ¿ok? Y son inmutables y eternas. De tal manera que el ser tiene una jerarquía que va del objeto material a la idea del bien. Entonces pensemos nosotros en esa jerarquía. O sea, que las cosas materiales obedecen a una idea que viene, ¿verdad? De un proceso y la última idea, la idea más perfecta es la idea de bien. Por eso volvemos aquí a la teoría de la visión de los dos mundos, la teoría de Parménides, ¿verdad? Parménides creía que existían dos mundos, el mundo material, ¿verdad? Y el mundo de las ideas. Esa concepción la vuelve a asumir también Platón, el mundo sensible y el mundo inteligible. Platón pensaba que en el mundo sensible, ¿verdad? Está la doxa, la opinión. Ahorita veremos nosotros el mito de la caverna. En el mundo sensible aparecen las ideas,
pero las ideas ordinarias, las ideas que tenemos todos nosotros, esas ideas nos transportan precisamente a las cosas que son contingentes, ¿ok? Que nos trasplantan a las cosas contingentes, al mundo de lo sensible, al mundo corporal, ¿verdad? A la imaginación y a las creencias. Y en el mundo de la imaginación y las creencias aparecen las imágenes y los objetos materiales. Veremos nosotros después, cuando miremos el mito de la caverna, a que cabe perfectamente esto que está diciendo aquí Platón. Y por otro lado está el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el mundo inteligible, es el mundo de la razón, el mundo de los objetos matemáticos, la inteligencia discursiva, la dialéctica como ciencia de pensamiento, que es lo que se llama episteme. Por un lado, entonces, la opinión es doxa, ¿ok? Aparece en el mundo sensible, en lo que nos transmiten las cosas materiales, y después en el mundo inteligible, que es la episteme, que es el mundo de las ideas, ¿verdad? Y ese mundo de las ideas es un mundo ordenado, un mundo que necesita un conocimiento mucho más estructurado. Y aquí tenemos el mito de la caverna. Ustedes, cuando vayan a ver este mito, debieron haber leído ya el libro 7 de la República de Platón. Se llama libro a los capítulos, ¿ok? En Platón, en estos textos, el libro uno obedece a lo que nosotros llamamos capítulo uno. De tal manera que el libro 7 no es otra cosa sino el capítulo 7 de la República. Conviene que se lean ese capítulo porque ahí está descrito la alegoría de la caverna, que es una alegoría o un mito que explica perfectamente no solamente el pensamiento de Platón, sino prácticamente toda su filosofía. Entonces, Platón, el mito de la caverna es bastante sencillo, es una cueva donde hay un grupo de personas, ese grupo de personas está mirando constantemente día y noche unas sombras que son proyectadas por un fuego que proyecta las sombras y unas personas que van pasando ciertas figuras. Esas figuras cambian, ¿verdad? De acuerdo a lo que a ellos les parece conveniente que los que están ahí tirados en la pared, en un muro que separa a estos, ¿verdad? Puedan ver. Son ellos que determinan cuáles son las imágenes que tienen que ver. Estos personajes que están tirados mirando las figuras están atados, ¿verdad? Están encadenados de tal manera que solo pueden ver esas figuras y no pueden ver más nada. Solo son esas figuras. Más adelante vemos nosotros, entonces, eso es la caverna internamente, ¿verdad? Después vemos unos hombres que están subiendo, pero en realidad vamos a explicar después esto. Y al final está el mundo de afuera. El mundo de afuera, que es un mundo donde se ven todas las cosas y aparece también el sol, ¿ok? Entonces Platón también aplica el mundo a la teoría de los dos mundos de Parménides, lo aplica aquí en el tema de la caverna. ¿Cuál es el primer mundo? El mundo de lo sensible, la caverna. ¿Y cuál es el mundo inteligible? Lo que está afuera. De tal manera que en este sentido, entonces, ¿qué sucede aquí ahora la trama por qué Platón plantea esto de la caverna? Bueno, porque en un momento determinado, estos señores se despiertan, algunos de ellos se despiertan o se desata. El mito no deja ver si es que se desató él o si alguien lo desató. Lo cierto es que se desata y entonces, aprovechando que se desató, pasa por todo este proceso, sube la caverna y sale afuera. Pero cuando sale afuera, ustedes ven uno de los hombrecitos que está ahí antes de salir afuera y mira encontrarse con todo el tema de la luz. Esa luz le pega en los ojos, le encandila los ojos y no le permite ver bien. En la medida en que va saliendo a la superficie, que se va dando cuenta del mundo real, el mundo que existe, entonces va adaptándose a la luz hasta que es capaz de ver también el objeto más importante de toda la realidad, que es el sol, que en este caso el sol sería el bien. ¿Ok? De tal manera que este señor que logra ver todas estas cosas afuera y que se da cuenta que el mundo no es como lo plantea la caverna, no es como la plantean las sombras, sino que el mundo es mucho más amplio, más grande y más variado de lo que le plantean las sombras, entonces decide bajar y se encuentra y va con sus compañeros que estaban ahí, que estaban encadenados, e intenta desencadenarlos, intenta quitarle
los grillos, ¿verdad? Intenta quitarle las abrazaderas que lo sostienen, pero estos personajes no quieren separarse, tienen miedo de separarse porque creen que lo que les está diciendo el personaje que subió arriba son mentiras y que lo que realmente es verdadero es lo que está sucediéndole a ellos. De tal manera que él intenta zafarlo, pero estos oponen resistencia, incluso en un momento determinado desean matarlo. ¿Ok? Y entonces sale afuera, se va nuevamente a ver la naturaleza. Ese matarlo nos recuerda a nosotros un texto muy interesante, este, un texto de Platón, precisamente con la defensa de Sócrates, ¿ok? Donde precisamente, ¿qué es lo que está intentando decir Platón ahí? Bueno, que Platón, siendo el filósofo que quería sacar a los griegos de la oscuridad, los griegos no quisieron ver la luz que les planteaba Sócrates y querían matarlo. No solamente querían, sino que lo mataron. ¿Ok? De todas maneras que ahí hay una alegoría entre la vida de Sócrates y la caverna también. Pero por otro lado, entonces, en la parte de arriba aparecen las cosas, pero inicialmente el personaje que mira las cosas desde afuera las ve que son difusas. Y en la medida en que se va adaptando a la luz, va viendo las cosas como son en su nitidez, hasta que logra ver perfectamente el sol. Y el sol como el máximo elemento, ¿verdad?, de poder ver arriba, que tiene que ver con el mundo de las ideas. De tal manera que entonces, ¿qué es el conocimiento? No es otra cosa, sino pasar de la doxa, del mundo de las apariencias, ¿ok? De las apariencias al mundo real, al mundo de las ideas que está arriba, que es el sol. Ese es un dato interesante. El otro dato es superar el mundo de lo sensible al mundo y pasar al mundo de lo inteligible. El mundo de lo inteligible es mucho más perfecto que el mundo de lo sensible. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otro, como una superposición, ¿verdad? Del mito de la caverna, lo que ya había dicho en la diapositiva anterior, después puse la del mito de la caverna y ahora como es una superposición de las dos diapositivas anteriores. Entonces, en el mito de la caverna es el mundo sensible y lo que está fuera de la caverna es el mundo inteligible. En el mundo sensible aparece la doxa, la opinión, ¿verdad? Esa opinión que es generada por las sombras. ¿Ok? Y que esa opinión no es otra cosa sino las apariencias, es lo que aparece, pero lo que aparece del mundo material no es realmente lo que son las ideas. Las ideas están mucho más allá, nos vienen del sol, ¿verdad? Y solamente a nosotros nos presentan nada más las apariencias. Entonces, el camino, ¿verdad? Del conocimiento es pasar de la doxa a la episteme, ¿verdad? De la opinión a la ciencia. La ciencia es vista aquí como un conocimiento organizado, sistemático, que nos permite llegar a la verdad. Y la verdad no es otra cosa sino abrazar el bien. ¿Ok? Entonces, por otro lado, también Platón hace una distinción entre cuáles son los tipos, que hay algunas ciencias también que tienen que ver con la opinión, que es el arte, ¿verdad? Que es el mundo de construir las cosas, o la física. La física aquí como todo aquello que sea producir cosas, ¿verdad? Y por otro lado, el episteme, que es la dianoia, la noesis, ¿verdad? Que es el razonamiento y la inteligencia, que tiene que ver con la matemática, con la dialéctica, con el método dialéctico, que no es otra cosa sino el diálogo, la conversación, la búsqueda de la verdad. ¿Ok? De tal manera que entonces tenemos aquí en el mito de la alegoría, viéndolo desde esta perspectiva de la línea del conocimiento. Está el mundo sensible, la caverna, al mundo inteligible, que es el mundo de afuera, y ese mundo inteligible nos lleva a el aspecto más perfecto del mundo inteligible, que es el sol, que sería el sumo bien. Implicaciones de este evento para nosotros o para la filosofía. Bueno, que la tarea del filósofo es llevarnos del dato empírico, de la creencia, de la doxa, a la estructura lógica, episteme, conocimiento verdadero. Otro elemento interesante es que la tarea del filósofo es sacarnos de las sombras, de la oscuridad, ¿ok? Sacarnos de las apariencias y llevarnos al mundo de lo inteligible, al mundo de la verdad. Esa es la tarea del filósofo. Por eso para Platón el filósofo debería ser la persona que
debería gobernar la polis, ¿verdad? Porque tiene como tarea precisamente llevar a las personas a la búsqueda de la verdad. Ese es con respecto a a la visión que tenía del mundo, ¿ok? Y el mundo que tiene que ver con la idea. Otro elemento que viene también a reforzar el aspecto de la noxiología es el concepto antropológico de Platón. Y también lo voy a explicar con otra alegoría que se llama la alegoría del carro alado o la auriga, que es fundamentalmente, ¿qué es el hombre para Platón? El hombre para Platón es la imagen que tiene Platón es que es un hombre que tiene un carro y que tiene dos caballos, ¿ok? Entonces el hombre, ese caballo, esos dos caballos, no son caballos que están perfectamente sincronizados, sino que un caballo quiere una cosa y el otro caballo quiere otra cosa. Entonces, ¿cuál es la tarea precisamente del hombre que lleva a los dos caballos? Intentar sincronizarlo, pero nunca va a ser posible sincronizarlo. De tal manera que para Platón es un problema el cuerpo humano, porque el cuerpo humano no siempre obedece al intelecto, ¿verdad? Entonces, en Platón tenemos perfectamente un perfecto, así como está el dualismo del mundo, que por un lado es el mundo inteligible y el otro el sensible, en la antropología también existe como dos, el hombre está dividido en dos o tres partes, pero digamos dos y una parte tiene una división. Entonces, el caballo y el hombre obedece en Platón a lo que es la parte racional, por tanto, tiene que ver con la cabeza, ¿ok? Con la parte inteligible. La parte irascible, el mundo de las pasiones, pero de las pasiones buenas, del amor, de la valentía, de la justicia, etcétera, tiene que ver con la parte irascible que va del cuello hasta el abdomen. Y el último es la parte apetitiva o la parte concupiscible, que son las pasiones, las humanas pasiones, pero son las pasiones negativas, el odio, ¿verdad? La codicia, el hambre, los deseos sexuales pervertidos, etcétera, ¿no? Todo ese mundo. De tal manera que para Platón el cuerpo representa un problema para el intelecto, porque el cuerpo no obedece siempre al intelecto, de tal manera que el cuerpo, en vez de ser un organismo, un órgano que nos permite que fuera integrado, Platón de alguna manera siente desprecio por el cuerpo porque el cuerpo no es capaz de ayudarnos con el intelecto. Por otro lado, entonces, volvemos al tema importante de la idea, ¿verdad? La idea, cómo ocurre la idea en el hombre. Entonces, Platón dice que la teoría de las ideas es el núcleo del pensamiento platónico. Según Platón, todo lo que existe en el mundo sensible es una copia imperfecta de una idea perfecta que existe en el mundo inteligible. Por ejemplo, todos los caballos que vemos son imitaciones del caballo ideal. Por otro lado, Platón le da mucha importancia a la ontología de las formas, ¿ok? Para Platón las ideas son como formas. La idea no es un concepto, ¿verdad? No es una, no es, la idea no es un concepto, sino es una usía. Usía es precisamente es el ser de las cosas, ¿verdad? Es una sustancia. Para Platón las ideas son la verdadera sustancia. No es una imagen, ¿está bien? No es una ficción. Para Platón las ideas son verdaderas sustancias. No dependen de la mente humana para existir. Son entes metafísicos autónomos. Lo que vemos es un devenir constante aparente como decía Heráclito, la ciencia episteme no puede constituirse sobre lo que cambia, según Heráclito, sino debe constituirse sobre lo permanente. Por eso el eidos, la idea es lo permanente. Y en esa permanencia, Platón habla del demiurgo. El demiurgo es como un dios ordenador, pero no un dios como lo entendían los griegos, de Zeus y ese tipo de dioses, sino que es como una especie es como un hiperuránio, de ahí viene, ¿verdad? Un demiurgo como un dios, ¿verdad? Donde están las cosas y ese demiurgo es capaz de ordenar las ideas
¿verdad? Y de enviar jerárquicamente las ideas al mundo, ¿está bien? De tal manera que la figura mediadora que moldea la materia eterna siguiendo el modelo de las ideas. Explicación de por qué el mundo físico tiene cierto orden. Bien, ¿cómo llegan las ideas a nosotros? Recuerde que para Platón, recordando que para Platón el hombre reencarna. Platón cree por una, yo creo que eso es una tradición y es una influencia del mundo egipcio, ¿ok? De toda la filosofía egipcia de la reencarnación, ¿ok? De tal manera egipcia y india también, ¿ok? Del tema de la reencarnación. Entonces Platón cree en la reencarnación. De tal manera que existe la preexistencia de las almas, o sea, que a pesar de que nosotros morimos, el alma preexiste, ¿verdad? Y esa preexistencia del alma le lleva de nuevo al alma a volver a este mundo encarnado de otra manera. ¿Está bien? ¿Cómo entonces, como para Platón, las ideas existen y las ideas no se mueren? Las ideas también acompañan, ¿verdad? Al alma en ese proceso que se devuelven de nuevo a ese mundo donde perviven las ideas. De tal manera que ¿cómo es posible entonces que el hombre tenga idea? Platón dice que por un proceso de anamnesis, que el hombre vuelve de nuevo a obtener las ideas en el proceso de reencarnación, muere y vuelve a reencarnar, y cómo logra volver a tener las ideas del hombre por un proceso de análisis. Análisis no es otra cosa sino recordar en español. El papel del filósofo no es dar a conocer, sino ayudar a dar a luz la verdad, ayudar a recordar. En este caso, precisamente la mayéutica no es otra cosa sino ayudar a recordar. Hacemos preguntas hasta que a través de la pregunta el hombre pueda volver de nuevo a hacer un acto de anamnesis, ¿verdad? Un acto de rememoranza de las ideas a través de preguntas importantes, y en el diálogo se va de nuevo recuperando el proceso de la idea. De tal manera que para Platón las ideas no hay que construirlas, las ideas están. De tal manera que el proceso de anágnesis no es otra cosa sino de volver a descubrir esas ideas que ya están, ¿sí? Es desvelar las ideas, es buscar las ideas, ¿verdad? Y encontrarlas, pero las ideas ya existen. Y en ese sentido nos acompaña un mito que es el mito del lago Letes, del lago o río Letes, ¿ok? En el río Letes, el mito, sí, el mito hace ver que los griegos, ¿verdad? Que tenía ese lago, y ese lago tenía entre las dos orillas del lago está el mundo de los vivos, y en el otro lado está el mundo de los muertos, el Hades, ¿ok? Y entonces, cuando el hombre pasaba del mundo, cuando moría el hombre, que tenía que pasar el Letes, ¿verdad? En ese tránsito del río Letes, el hombre tocaba el agua, y al tocar el agua se desvanecían las ideas. Las ideas se desvanecían y quedaban en el río Letes. De tal manera que cuando el hombre pasaba al Hades y permanecía en el Hades, al retornar de nuevo en ese proceso de reencarnación, el hombre volvía a tocar el río Letes, y al tocar el río Letes le volvían las ideas de nuevo. Por tanto, para Platón, ¿qué es la verdad? No es otra cosa sino el ¿cómo se llama? Desocultamiento de la verdad. ¿Ok? Es la búsqueda de la verdad. Esa verdad que nos viene como reminiscencia. Por tanto, aprender no es otra cosa sino recordar. ¿Ok? Es desocultar la realidad, esa realidad que estaba, esa verdad que estaba en el río Letes, que al pasar la abandonamos, y al regresar nos vuelve a nosotros las ideas. Entonces, en ese sentido, el tema de las ideas y cómo llegan las ideas al hombre, ¿verdad? Aquí tenemos este esquema también que nos permite entender, sigamos los números, ahí está el número 1, ¿verdad? En medio de dos gráficos, ahí uno está el alma y las ideas. Entonces, ¿cómo están las ideas? Las ideas, que son el demiurgo, que están por allá, ¿verdad? Llegan a través de un proceso de contemplación, y la contemplación no es otra cosa sino anámnesis, recuerdo, ¿verdad? Y en ese proceso de contemplación, de análisis, llegan al alma las ideas, ¿ok?
Entonces, las ideas que están en el demiurgo pasan al hombre a través de un proceso de contemplación o diría de iluminación, ¿verdad? Entran, y ¿cuál es ese proceso en el alma? ¿Dónde queda el alma? El alma fundamentalmente está en la mente, está en la cabeza. Ese es el lugar fundamentalmente del alma. De tal manera que cuando llegan al alma pasan a un proceso de encarnación al cuerpo del hombre, ¿verdad? Y en el cuerpo del hombre por ese proceso de anámnesis pasan al cuerpo y entonces se fusionan con el cuerpo humano, ¿verdad? Alma y cuerpo se fusionan, porque las ideas no son otra cosa sino ese cuerpo, ¿verdad? De ese cuerpo de conocimiento que entran al cuerpo humano y constituyen el hombre, ¿ok? La persona, digamos así, en términos modernos. En esa parte de alma-cuerpo, entonces aparece el recuerdo, el análisis, la reminiscencia, ¿ok? Y a través de ese proceso ocurren las ideas. ¿Por dónde también nos llegan las ideas a nosotros? Nos llegan también, por un lado, por las cosas. Las cosas están impregnadas de ideas. Y entonces por ese proceso de recepción, cuando nosotros vemos las ideas, las cosas nos van remitiendo por un proceso de reminiscencia, ¿verdad? De recuerdo, nos van remitiendo a las ideas anteriores que habíamos tenido del mundo. Entonces, no es otra cosa sino al ver las cosas materiales, ¿verdad? Vamos descubriendo las cosas del mundo y vamos descubriendo nuevamente las ideas. ¿Qué críticas pudiéramos hacerle al pensamiento de Aristóteles, de Platón? Por un lado, la duplicación de entidades, de un mundo, sensible y de un mundo inteligible. Esa visión de dos mundos, por supuesto, hoy en día está bastante cuestionada. Aristóteles criticó que Platón, para explicar el mundo sensible, tuvo que inventar otro mundo inteligible. Por otro lado, Platón no explica bien el origen, o sea, cómo accedemos a la idea. Platón no explica cómo surge el mundo sensible a partir del mundo inteligible, ¿verdad? Entonces recurre a mitos, pero no da una explicación racional. Por otro lado, la participación imperfecta, las esencias de las cosas no se encuentran en ellas mismas, sino que participan de las ideas, lo que no explica la realidad del mundo sensible, o sea, de dónde vienen entonces las cosas sensibles, si no vienen de las ideas. Otro elemento es la ausencia de explicación del cambio. Platón no explica el origen del cambio, el devenir y el cambio de las cosas en el mundo. Solamente remite que son apariencias, pero ¿en qué sentido son apariencias y por qué son apariencias y cómo se manifiesta el cambio? Hay un elemento que está ahí débil en el pensamiento platónico. Y ahora vamos a entrar en Aristóteles. Aristóteles, ¿verdad? Y el realismo natural totalmente contrario a Platón, el mundo de las ideas de Aristóteles no tiene nada que ver con Platón. De hecho, Aristóteles rechaza el mundo de las ideas. Aristóteles considera que duplicar el mundo no ayuda a explicarlo. ¿Ok? El conocimiento empieza por los sentidos. Fíjense que mientras para Platón el conocimiento es deductivo, es a través de las ideas que me llegan y son las ideas que lo que tengo es que desvelarlas. En cambio, en Aristóteles el conocimiento no es desvelado, el conocimiento es construido. ¿Ok? Por tanto, nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. De tal manera que conocer es pasar por el mundo de los sentidos, el conocimiento. El mundo real es el que vemos, tocamos y experimentamos. Por tanto, para Aristóteles, el tema de la realidad y de lo existente va a ser fundamental. ¿Ok? La realidad sensible es lo que percibimos a través de los sentidos, mientras que la realidad inteligible es la que comprendemos a través del intelecto. Entonces, para Platón existen estos dos momentos, ¿ok? Que son dos momentos de una misma realidad, no es que son dos cosas distintas, como lo es en Platón. En Aristóteles, la persona es una sola y una sola persona que conoce, y este conocimiento se da a través de los sentidos, es lo que está diciendo, ¿no? Es lo que comprendemos a través del intelecto. En su obra metafísica, Aristóteles introduce el concepto de sustancia con el nombre de ousia.
¿Qué es la esencia de las cosas? La sustancia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es lo mismo el concepto de ser, ¿ok? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia del ser? La esencia del ser es lo que hace que un ser sea una cosa y no sea otra. ¿Está bien? Entre una silla y una mesa, ¿qué es la esencia de la silla? Bueno, la esencia de la silla es la silla y la esencia de la mesa es la mesa. Quiere decir que aunque los dos son plásticas o son maderas, lo que hace que la silla sea silla es que es silla y que la madera y que la mesa sea mesa es la forma, que es la madera, que es perdón, la forma. ¿Está bien? De tal manera que una cosa puede tener la misma materia, como por ejemplo plástico, y sin embargo una cosa es silla y es mesa. Por tanto, lo que constituye la sustancia no es la materia, sino la forma, el ser de las cosas. Y ahí que Aristóteles supera el dualismo platónico a través de la sustancia y plantea el ilemorfismo. El ilemorfismo es una superación del dualismo, no obstante, Aristóteles también cree que el mundo material es dual, que hay siempre un componente y otro, que está hecho de diversos componentes, ¿no? En este caso está hecho de materia y forma. De ahí la palabra ilemorfismo, que no es otra cosa sino ile materia y morfismo forma. Por tanto, ilemorfismo no es otra cosa sino materia y forma. La teoría del ilemorfismo es la teoría donde Aristóteles pretende hablar de la materia y la forma. Por tanto, la materia es el soporte físico, ¿verdad? La potencia de ser. Una cosa puede ser madera, y la madera es potencia de ser silla, potencia de ser mesa, potencia de ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, de ahí que la materia puede tener distintas formas, ¿ok? En ese sentido, entonces, la forma no es otra cosa sino la esencia, lo que hace que la materia cambie, ¿verdad? Pero en ese cambio que hay una permanencia que es precisamente la esencia de las cosas. Por tanto, en la forma persiste la esencia, lo que hace que algo sea y lo que es que algo sea y que no pueda no ser. De tal manera que la forma es lo que le da consistencia a las cosas, ¿ok? Lo que permite que las cosas sean. Por tanto, la esencia es inmanente, está dentro del objeto. Aristóteles argumenta que si la esencia está fuera de las cosas, no puede explicar a las cosas. Por tanto, en Aristóteles todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Por tanto, el conocimiento hay un elemento innato en el hombre, ¿verdad? De querer conocer. Pero eso no significa de que nosotros tenemos las ideas. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos son prueba de esta verdad, ¿verdad? De que el hombre es una persona que está orientada al conocimiento. Nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad, sobre todo los de la vista. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. De tal manera que la noxiología no es otra cosa sino el paso del conocimiento a través de los sentidos. Y para Platón, el sentido de los sentidos es el sentido de la vista. ¿Ok? Sin embargo, Platón creía que todos los sentidos, ¿verdad? Y la psicología ha dado la razón y la neurociencia que cada sentido no es un conocimiento separado, sino que los sentidos se unifican para dar un conocimiento articulado y unitario de la realidad. De tal manera que cuando yo veo una silla, yo veo la silla con mis ojos, pero también si ese objeto necesita ser olido, necesita ser escuchado, entonces los sentidos se articulan, sí, se ponen en sintonía de tal manera que el conocimiento es un conocimiento de un sentido, sentido común, ¿ok? Que para Aristóteles el sentido común no era otra cosa sino la integración de los sentidos para conocer la realidad. Decíamos ya que Aristóteles supera a Platón en el dualismo, no existe un dualismo
en Aristóteles, ¿verdad? A través de la sustancia es la que unifica. Pensemos nosotros la sustancia de otra manera, pensémoslo como dos colores que tenemos, por ejemplo, el amarillo y el azul, que logran, en la mezcla del amarillo y el azul, logran el verde. Si nosotros retiráramos el verde, volveríamos de nuevo al azul y el amarillo. De tal manera que el azul y el amarillo es lo que constituye el verde. Eso es la sustancia para Aristóteles. La sustancia es aquello que está hecho de materia y forma, ¿ok? Y la materia y la forma son cosas que se separan. Si yo separo la materia y la forma, entonces separo la sustancia. Por tanto, la sustancia no es otra cosa sino la unión precisamente de la materia y la forma. Si la esencia está fuera de la cosa, no puede explicar la cosa misma. Por eso Aristóteles dice que la explicación de las cosas está en los sentidos que me llevan a entender la realidad. Por tanto, la sustancia primera y segunda son fundamentales. La sustancia primera es que el individuo concreto, este hombre, este libro, es lo único que existe realmente, que es la materia. Y la sustancia segunda, la especie o género, ¿verdad? La humanidad, el libro, existe solo en la mente con abstracción y forma. De tal manera que tenemos los dos aspectos. Está el aspecto de la realidad ontológica, el ser de las cosas que está allá afuera, ¿verdad? Y el conocimiento que está aquí. Entonces, esos dos elementos se dan en forma moderada, ¿verdad? Dice Aristóteles. Quiere decir que el conocimiento, que la experiencia me brinda, o que los sentidos me brindan el conocimiento de la realidad que está allá, pero que yo también a través del proceso del conocimiento, ¿verdad? Por ese proceso llamado abstracción, puedo conocer las cosas. Entonces, las cosas son conocidas porque yo las puedo conocer. Pero que yo conozca las cosas no significa que las cosas no existen. Las cosas siguen existiendo independientemente de mí, según Aristóteles. Por tanto, el acto y la potencia son la explicación del movimiento. El cambio no es pasar del ser al no ser, sino de la potencia, lo que puede ser una cosa, al acto, lo que ya es. ¿Está bien? Y de tal manera que esa es otra forma de entender el ser. El ser no solamente es materia y forma, sino que el ser también es acto y potencia. Una cosa es acto, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa puede ser el niño. El niño es un niño pequeño y ese niño pequeño visto en proyección va a ser un hombre. O la materia, por ejemplo, la madera, que puede llegar a ser que puede llegar a ser puerta, que puede llegar a ser mesa, que puede llegar a ser silla. De tal manera que ese es otro paso interesante que tiene la realidad, que el conocimiento nos hace ver también el movimiento de las cosas, que hay un paso de un lado al otro, pero no lo entiende como una cosa separada, sino como un proceso que viene integrado en la misma realidad. Y aquí tenemos esa visión, ¿verdad? La materia, que sería la madera, ¿verdad? Y la forma, que sería los modos distintos como la materia se nos presenta. Se nos puede presentar como puerta, como mesa, como silla, o se nos puede presentar también como cama de madera. Al mismo tiempo, Aristóteles cree que existen otras maneras de conocer la realidad a través de lo que él llama las causas. O sea que las cosas no solamente son materia y forma, sino que también tienen una causalidad. Una causalidad significa que las cosas no llegan a un sitio, ¿verdad? Digamos así, por azar, sino que tienen una causa, algo que las produce. En ese sentido, Aristóteles estudia ese movimiento de las cosas y se da cuenta que existen como tres causas fundamentales. Está la causa material, de qué están hechas las cosas. Está la causa formal, qué es esa cosa. Está la causa eficiente, quién o qué la produjo. Y está la causa final, para qué sirve, que es la dimensión teleológica. Veremos en la próxima diapositiva cómo se entiende desde una imagen. La causa material, en este caso, sería la madera. Tenemos una mesa, ¿ok? En la mesa, esa mesa está hecha por un conjunto de movimientos y de procesos del conocimiento, ¿verdad? Que involucran a la realidad, a la ousia,
que es la sustancia hecha de materia y de forma. Entonces está la causa material, que es la madera, está la causa formal, que es el diseño, está la causa eficiente, que es el carpintero o las herramientas que me producen, me permiten construir la mesa, y está la causa final, para qué sirve esa mesa, la comida. Fíjense que este elemento es interesante, que es tan importante que en toda planificación nosotros siempre vamos a las causas de las cosas, ¿ok? Cómo nosotros queremos llegar a la eficiencia, a la teleología, ¿verdad? El para qué de una cosa. ¿Cómo pasamos? Bueno, pasamos por todo ese proceso causal de qué, de cómo, de para qué y con qué están hechas las cosas, ¿ok? Y eso nos permite a nosotros ver el movimiento de una planificación, el movimiento, la elaboración de algo, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta teoría es muy importante para entender también el movimiento en la teoría del conocimiento de Aristóteles. Hay otra palabra que pudiéramos decir que dijo Aristóteles: el ser se dice de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, la sustancia, el ser, también se llama sustancia. ¿Por qué? Porque está hecha de materia y forma, pero el ser también es potencia y acto, ¿verdad? Un acto es un elemento que me permite a mí, que está ahí, que es actualizado, que está en ese momento, que existe, y es potencia de algo. Está bien, poníamos el ejemplo del niño. El niño que está ahí, que existe, ¿verdad? Pero que potencialmente es hombre. Por otro lado, ya vimos las distintas categorías, los aspectos, perdón, causales, ¿verdad? La causa formal, la causa material, la causa eficiente, que es otra forma de entender el ser. Y por último, ese ser también está de alguna manera categorizado de distintas maneras: la sustancia, materia y forma, pero también en cantidades, las cualidades, etcétera. Entonces, pudiéramos decir que el ser se dice de muchas maneras. Se dice como sustancia, que es materia y forma; se dice como acto, potencia; se dice como causalidad; y se dice como categorías. ¿Cómo se da el conocimiento entonces en el hombre, verdad? Tenemos entonces la sustancia que está afuera. Esa sustancia, que está compuesta de materia y forma, pasa a través del conocimiento sensible, a través de nuestros sentidos. Esos sentidos son unificados, por eso se habla del sentido común. El sentido común no es otra cosa sino la unificación de los sentidos para conocer la sustancia. Ese primer proceso pasa a través de los sentidos, que nos permite tener una imagen sensible de las cosas, ¿ok? Y esa primera imagen sensible pasa después por un proceso de abstracción, donde le quitamos los accidentes a las cosas y podemos llevar las cosas a un proceso de conceptuación, ¿verdad? De obtener un concepto de las cosas. En el proceso de abstracción le quitamos a las cosas todo aquello que es accidental, para quedarnos con el aspecto universal, único, que nos permite conceptuar las cosas. Por tanto, ese conocimiento que pasa después por el intelecto, hay una parte activa, ¿verdad? Donde nuestro conocimiento procesa las cosas, y después está el conocimiento después ya conceptual, que es como la recepción de todo ese proceso, ¿verdad? Que nosotros es transformado en concepto, y después podemos convertirlo en lenguaje. Por tanto, es Platón quien sistematiza todo este proceso de la lógica, y después la lógica nos va a llevar a nosotros a las ciencias. Para Aristóteles, el silogismo, que es la estructura, ¿verdad?, que nos permite a nosotros llegar a construir la verdad, o mejor dicho, el silogismo es aquello que nos permite a nosotros decir si algo es verdadero o no es verdadero. Entonces, el lenguaje no es otra cosa para Aristóteles sino una estructura que nos va a permitir llegar al conocimiento de la verdad. Por tanto, el silogismo es una estructura de razonamiento deductivo: premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿verdad? La lógica no es la verdad, sino la herramienta, el órgano, la estructura, para asegurar que el pensamiento sea coherente. De aquí nos empatamos con lo que hemos dicho ya de Parménides, del principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de causalidad.
Por tanto, la lógica no es otra cosa sino aquello que va a ser una estructura de pensamiento que nos permite conocer la verdad. ¿Ok? Las categorías, el ser se dice de muchas maneras, lo hemos dicho, sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, son los modos en que clasificamos la realidad. Por tanto, el principio de no contradicción y identidad es la base de toda la lógica occidental. No es posible que algo sea y no sea al mismo tiempo, ya lo hemos dicho, y bajo el mismo aspecto. Por tanto, para Aristóteles, la ciencia está imbuida por un lenguaje lógico. Es el camino de demostrar por las causas que es posible llegar a un conocimiento de las cosas. Sin causalidad no hay conocimiento científico. Eso lo demuestra Aristóteles y actualmente si no hay causalidad, si las cosas no vienen si las cosas no tienen una explicación y tienen un desemboque, ¿verdad? Nos llevan hacia algo, no tienen una finalidad, entonces no pudiera haber ciencia. Eso también lo desarrolló bastante bien Kant. Críticas que le podemos hacer entonces también a Aristóteles, ¿verdad? En primer lugar, la experiencia sensorial es demasiado restrictiva. No considera adecuadamente el papel de la intuición, la razón y las estructuras innatas de la mente en el proceso del conocimiento, ¿verdad? Critica profundamente a Platón, pero no advierte que Platón tiene razones en decir que hay aspectos que son innatos en la persona y Aristóteles rechaza ese elemento. Por otro lado, Aristóteles subestima la importancia del conocimiento abstracto y matemático que no siempre se deriva directamente de la experiencia sensorial. ¿Okay? Aristóteles se centra en la observación de lo que ya existe, pero no explica adecuadamente cómo surgen nuevas ideas y conceptos sin la experiencia sensible. Por tanto, tenemos aquí dos autores que son importantes, dos visiones complementarias y al mismo tiempo encontradas. Platón, racionalista, idealista, ¿verdad? El concepto es a priori, la matemática es el lenguaje del pensamiento puro, las explicaciones causales y matemáticas en el desarrollo del cómo es la base de la revolución científica. Mientras que para Aristóteles, que es la base del empirismo y del realismo, el conocimiento es a posteriori, la observación y la clasificación son la base del saber, explicaciones teleológicas, el para qué dominó la Edad Media. Por tanto, la paradoja es Galileo usa la matemática de Platón para estudiar el mundo material de Aristóteles. Quiere decir que en pocas palabras, no es posible entender solamente el pensamiento desde el punto de vista de la deducción o de la inducción, Aristóteles, ¿verdad? Sino que también el papel de la deducción es fundamental. Podemos decir que ninguna ciencia parte solamente de la experiencia. La ciencia también tiene estructuras de pensamiento deductivas, ¿verdad? Y incluso la ciencia parte de deducciones, ¿verdad? O que en pocas palabras parte de conocimientos ya adquiridos, ¿verdad? Y eso que los conocimientos adquiridos, ¿de dónde vienen? ¿Verdad? De alguna manera son dogmáticos, o sea, lo aceptamos como verdades previas a la experiencia para poder hacer conocimiento empírico. Por otro lado, tenemos también el platonismo matemático, el aporte que da Platón importante de que la matemática es otro conocimiento que no necesita de la experiencia, pero que ha sido muy importante para la ciencia moderna. Pensemos en Galileo y en Einstein, la convicción de que el universo tiene un diseño racional y matemático. Aristóteles, por otro lado, el empirismo que influyó en la biología, en la taxonomía y el derecho, la importancia de la evidencia y la clasificación sistemática. Por tanto, la pregunta ¿es el lenguaje una idea preexistente o una construcción basada en la experiencia? Pensemos en Chomsky, que ha hecho todo un estudio contemporáneo sobre el problema del lenguaje y cómo el lenguaje, las estructuras del lenguaje prácticamente son anteriores al lenguaje mismo, ¿verdad? O pensemos en todo el desarrollo, por ejemplo, del conductismo de Skinner,
que dice que las ideas previas están unas ideas previas y a partir de esas ideas previas se puede construir el pensamiento. Por otro lado, tenemos también en esas dos visiones complementarias el impacto de las ciencias sociales y humanas, por ejemplo, en la educación. Siempre en la educación, tanto va a haber planteamientos platónicos como aristotélicos, ¿verdad? Educamos para descubrir verdades internas o procesamos experiencias externas. O, por ejemplo, en la ética y en el derecho existe una justicia ideal y absoluta. ¿Y de dónde viene esa justicia ideal? ¿De dónde tenemos nosotros esa razón absoluta de la justicia? ¿Verdad? Y al mismo tiempo se construye según el contexto social y material. O, por ejemplo, el intelectualismo moral de Platón. ¿Quién conoce el bien? Actúa bien. El conocimiento es virtud, de tal manera que la virtud pareciera ser que es un elemento anterior a la experiencia, según este elemento, ¿no? O la prudencia que viene de una experiencia de prónesis, ¿ok? Que no es otra cosa sino el conocimiento pasado por la praxis, por la experiencia concreta, ¿verdad? Se requiere sabiduría práctica para actuar en situaciones concretas. El saber está ligado a la praxis. Y con esto, pues, le damos las gracias a ustedes por escucharnos, por escuchar al CENFI a través de mi persona. Seguimos en contacto y seguimos profundizando. Nos vemos en el tercer encuentro.